La sala del tribunal murmuraba con anticipación, el tipo de expectación que se aferraba al aire como estática antes de la caída de un rayo, mientras los periodistas susurraban en sus grabadoras y el fiscal, Marcus Van, se ajustaba la corbata de seda con petulante seguridad, confiado en que el caso de hoy, una condena directa de una niña negra de 16 años acusada de agredir a una maestra, sellaría su reputación como el fiscal más joven en emitir un veredicto de culpabilidad en televisión. En vivo. Después de todo, la narrativa era perfecta. Un adolescente violento, un profesor herido, un vídeo de vigilancia cuidadosamente cortado y ningún juez experimentado para enredarse con su teatralidad, hasta que la puerta se abrió con un crujido, lenta, deliberadamente, y entró la jueza Ruth Sterling, de 78 años, vestida con una toga negra perfectamente planchada con un suave cuello blanco, cabello plateado recogido hacia atrás con precisión quirúrgica, su mirada suficientemente aguda como para silenciar a una banda de música, y durante los primeros 2 segundos nadie en la sala registró su presencia. Hasta que llegó al estrado, miró por encima de la sala del tribunal y dijo con voz tranquila pero cortante: «Comencemos, a menos que alguien quiera terminar de reír antes de que me siente en el estrado». La sonrisa burlona en el rostro de Marcus se marchitó como papel bajo la lluvia, y la galería que se había estado riendo de Amira Blake, quien estaba sentada tranquilamente en la mesa de la defensa, pequeña, de piel morena, con su cabello trenzado pulcramente y sus manos cruzadas sobre un cuaderno desgastado, de repente se quedó en silencio, su diversión evaporada por la fuerza de una mujer que no había estado dentro de una sala de audiencias durante años, pero cuya reputación aún resonaba en los pasillos de la justicia. Los susurros surgieron tras las paredes. ¿Esa es la jueza Sterling? ¿No se jubiló? Una vez anuló un caso a mitad del juicio y nadie siquiera peló, pero Ruth ignoró el ruido. La habían llamado de su retiro por este lío, a regañadientes, hasta que leyó el archivo y vio algo demasiado familiar. Cargos apresurados, registros de llamadas faltantes, una maestra con un historial de quejas y un niño negro acusado en tiempo récord mientras su escuela borraba silenciosamente su propia responsabilidad. Ruth se inclinó hacia el micrófono y comenzó a pasar lista con la eficiencia de un sargento instructor, con el mazo a un solo movimiento de distancia. Cuando Marcus intentó empezar con un comentario encantador: «Su señoría, es un placer tener una compañía tan distinguida hoy», no parpadeó, no sonrió, ni siquiera alzó la voz al responder. Guarde los halagos para sus futuras entrevistas de trabajo. La sala se ahogó en una risa contenida mientras Marcus se sonrojaba, y Ruth finalmente se volvió hacia Mira, con expresión indescifrable, y preguntó en voz más baja: «Señorita Blake, ¿entiende los cargos?». La fiscalía expuso rápidamente su caso, reproduciendo un vídeo recortado del pasillo en el que se ve a Mira empujando a un profesor, y luego cortando al hombre que se cae. Pero Ruth no reaccionó, no asintió ni tomó nota. Simplemente lo vio 2 veces. Luego se giró y preguntó: «¿Es esta la grabación completa?», a lo que Amira asintió suavemente y susurró: «Sí, su señoría». Los ojos de Sterling se entrecerraron un parpadeo después, no por sospecha sino por reconocimiento, a lo que Marcus respondió: «Eso es lo que nos dieron». Y Ruth, con la misma calma aterradora, miró al alguacil y dijo: «Entonces, cita lo que no fue». Ya, el tono del juicio estaba cambiando como la marea que se retira de una tormenta. Y aunque la sala del tribunal no podía nombrar el cambio con exactitud, todos lo sentían. Esta no sería la vergüenza pública que esperaban. No con este juez, no. Hoy, Ruth Sterling era muchas cosas. Vieja, jubilada, con poca paciencia. Pero si había algo que no podía soportar, era un tribunal que oliera a política y atajos, y mientras revisaba el informe del oficial que la arrestó, apretó un poco la mandíbula. Ella vio lo que otros pasaron por alto, lo que habían descartado como rutina, una línea de tiempo que no encajaba. La llamada telefónica de una madre que nunca se había registrado, un director que convenientemente se fue de vacaciones después de presentar la queja. Y cuando se llamó al primer receso, Marcus salió furioso y frustrado mientras los periodistas intentaban recalcular la historia que ya tenían escrita en sus mentes, porque nadie esperaba que la anciana con el mazo se tomara esto en serio. Nadie esperaba que luchara, nadie esperaba justicia. Pero a Ruth Sterling no le importaban las expectativas, le importaba la verdad, y desde el momento en que cruzó esa puerta, la justicia había sido invitada nuevamente a la sala. Desde el momento en que se reanudó la sesión, Marcus Van se pavoneó como un hombre que aún creía que el centro de atención le pertenecía, presentando su caso con una confianza teatral, su voz pulida por la actuación mientras recitaba líneas que eran menos argumento legal y más cebo para las noticias de la noche.
haciendo pausas para el efecto mientras pintaba a Amira Blake como una joven con un patrón de desafío, señalando hacia el jurado con preocupación exagerada mientras decía: «Esto no. Fue un error. Esto fue agresión». Ruth Sterling lo observó con la quietud de un depredador, sin interrumpir ni comentar, sus ojos rastreando no solo las palabras, sino el ritmo, las decisiones, las omisiones, porque lo que Marcus no dijo gritaba más fuerte que lo que dijo. No mencionó que Amira no tenía antecedentes disciplinarios ni antecedentes de violencia, y estaba en camino de graduarse con honores. No mencionó que el maestro, el señor Fallon, tenía 3 quejas previas de abuso verbal, desestimadas discretamente por la junta escolar. Y, sobre todo, no explicó por qué solo se presentaron 37 segundos de vídeo cuando las cámaras del pasillo grababan sin parar. Mientras Marcus terminaba su discurso con una mirada condescendiente a la mesa de la defensa, Amira seguía sentada, pequeña pero erguida. Sonrió con suficiencia y dijo: «Les enseñaremos la cinta y les dejaremos decidir por sí mismos». A lo que Ruth se inclinó hacia adelante, con las manos cruzadas, y preguntó: «Antes de que la reproduzca, señor Van, ¿sería tan amable de declarar, para que conste, quién editó la grabación y cuándo?». Una pregunta que cortó su bravuconería como una cuchilla. Tartamudeó por primera vez, recuperándose apenas para decir: «El departamento de informática de la escuela la preparó para mayor claridad». Pero Ruth no quedó satisfecha y su mazo golpeó una vez, seco como el disparo de una pistola. «En mi tribunal, la claridad se logra mediante la transparencia. Quiero la grabación completa y sin editar para el mediodía o asumiré la supresión de pruebas y actuaré en consecuencia». Y así, la sala se movió. La suficiencia de Marcus se quebró visiblemente, como un cristal al calor, y asintió demasiado rápido, prometiendo pedirlo de inmediato, mientras detrás de él, su asistente buscaba a tienta su teléfono. Entonces llegó el testigo, el subdirector de la escuela, llamado a declarar sobre el supuesto historial de problemas de conducta de Amira. Pero mientras divagaba entre incidentes vagos y usaba frases como actitud e incumplimiento, la voz del juez Sterling volvió a interrumpir. «¿Hay alguna medida disciplinaria registrada contra la señorita Blake en su expediente?». Siguió un silencio antes de que admitiera: «No, su señoría, pero...». Ruth lo interrumpió en seco: «Entonces no malgastemos el tiempo de este tribunal con anécdotas que no se atrevería a poner por escrito». Las exclamaciones ahogadas revolotearon por la galería como pájaros que se dispersan, y el abogado de Amira, un defensor público recién salido de la Facultad de Derecho, la miró, atónito, articulando un «gracias», aunque Ruth no la miró. Ella no lo hacía para la aprobación de nadie, lo hacía porque esta sala no era lugar para rumores presentados como difamaciones. Entonces llegó el momento que luego se reproduciría en millones de vistas en línea. El público, después de haber comenzado a reírse de nuevo mientras Amira se ajustaba nerviosamente las gafas, soltó una carcajada que se alargó demasiado tiempo, y la voz de Ruth explotó con la fuerza silenciosa de una mina detonada. «Ríanse otra vez, y lo sacaré a todos y cada uno de ustedes de esta sala y juzgaré este caso con una galería vacía». La risa murió al instante, como un globo que explota en el aire. Y por primera vez, la gente comenzó a darse cuenta de que esto no iba a ser un juicio de titulares, esto iba a ser un ajuste de cuentas. Ruth Sterling se recostó, ni complacida, ni presumida, simplemente preparada, como alguien que había visto la justicia manipulada demasiadas veces como para permitir que volviera a suceder bajo su supervisión. Cuando la defensa se levantó para hablar, el abogado de Amira tartamudeó, con la voz entrecortada por el miedo, pero Ruth levantó la mano con suavidad y dijo: «Tómense su tiempo. No están en juicio. Ella sí, y no como creen». Era el primer momento de gracia que Amira había tenido desde su arresto, y por primera vez levantó la vista y miró directamente al juez, y Ruth, que una vez fue la única mujer en una sala llena de hombres que le decían, con calma: «Oh, sé amable», asintió levemente, porque reconoció el coraje que se necesitaba para mirar la injusticia a la cara y no pestañear. El resto del día transcurrió como un lento derrumbe. Nada dramático todavía, pero los cimientos estaban cambiando, los hechos no cuadraban, los plazos empezaban a chocar, y cuanto más hablaba Marcus, más claro se hacía que este caso no se basaba en pruebas, sino en la suposición de que nadie se atrevería a cuestionarlo. Pero Ruth Sterling lo cuestionaba todo, y su silencio no era pasividad, era precisión, de esas que esperan el momento justo para atacar. Y cuando el tribunal levantó la sesión ese día, el fiscal se marchó furioso sin hacer comentarios. Los periodistas susurraron sobre lo diferente que se sentía este juicio, y Amira, por primera vez en semanas, salió no solo con la cabeza en alto,
sino con un destello de algo detrás de los ojos que se parecía mucho a la esperanza. Para cuando el tribunal se reanudó a la mañana siguiente, algo tácito había cambiado en el aire. No el tipo de cambio que alguien pudiera nombrar en voz alta, sino una tensión silenciosa que se extendió por los asientos como una respiración contenida, porque ahora el caso que se suponía que sería rutinario se había vuelto radiactivo. Y la única persona que controlaba la quema era un juez de 78 años con ojos que parecían ver en los huesos de las personas. La jueza Ruth Sterling entró sin fanfarrias, sin siquiera mirar las cámaras que ahora se alineaban al fondo de la sala, y se sentó con la misma intensidad tranquila de antes, golpeando su mazo una vez, no con enojo, sino a modo de declaración, y de inmediato solicitó las imágenes de vigilancia sin editar. El alguacil se las entregó, y en cuestión de minutos se reprodujo en pantalla, crudas, sin cortes, silenciosas y condenatorias. Mostraban a Amira caminando tranquilamente por el pasillo, seguida de cerca por el señor Amira C. Hizo a un lado, no con fuerza sino con urgencia, visiblemente incómoda. Fallon se tambaleó hacia atrás por su cuenta, tropezando con una bandeja de almuerzo que se había caído tras él sin que nadie se diera cuenta. Golpeó el suelo con fuerza. Pero la verdad ahora estaba clara. Amira no le empujó. Fallon le alzaba la voz y gesticulaba frenéticamente antes de ponerse delante de ella justo antes de que intentara pasar. Cayó, y la sala jadeó colectivamente, como si el alma de la sala hubiera sido arrancada hacia atrás. Marcus Van se puso de pie de un salto, farfullando que el contexto importa. Pero Ruth levantó la mano y dijo, «Lo que importa aquí, abogado, es que la historia que vendió a ese tribunal se deshizo como hilo barato». Entonces se volvió hacia el detective Hanson, que estaba sentado al fondo, y lo llamó al estrado con tanta brusquedad que él se estremeció. Bajo juramento, Hanson intentó mantener la compostura, alegando que Amira había sido combativa, que se había negado a responder preguntas, pero cuando Ruth le preguntó si había recibido alguna comunicación de la madre de Amira el día del incidente, se quedó boquiabierto un segundo más, lo suficiente como para delatarlo. Sí, admitió finalmente, dejó un mensaje de voz sobre una confrontación ese mismo día. La voz de Ruth bajó tanto que fue casi un susurro. ¿Y qué hizo con ese mensaje de voz, detective? A lo que Hanson respondió, no pensé que fuera relevante en ese momento. El silencio que siguió fue cavernoso, mientras Ruth lo miraba como si fuera una herida infectada y decía, ¿no creíste que una madre advirtiéndote sobre el acoso racial contra su hija fuera relevante? ¿O no querías que lo fuera? Hanson tartamudeó, y Marcus objetó, «Su señoría, eso es especulativo». Pero el mazo de Ruth cayó con fuerza, anulado, porque este tribunal ya no tolera el tipo de especulación que has estado presentando como prueba. El abogado de Amira permaneció atónito, conteniendo las lágrimas mientras Ruth continuaba, ahora pidiendo que el señor Fallon compareciera ante el tribunal al día siguiente, a pesar de la carta de la junta escolar que afirmaba que no estaba disponible debido al estrés. Y cuando Marcus intentó retrasar la citación, Ruth arqueó una ceja y dijo, «Puede que estés acostumbrado a los jueces que dejan que este sistema se proteja a sí mismo, pero eso no es lo que está sucediendo hoy en día». La sala, antes petulante y despectiva, ahora parecía una iglesia, silenciosa, reverente, un poco asustada, mientras Ruth se iba a almorzar y los periodistas afuera se apresuraban a reescribir sus ángulos, sus titulares, sus tonos. Dentro del pasillo, algunas personas se acercaron a Amira y a su madre en silencio, profesores que antes habían guardado silencio, compañeros de estudios, incluso un conserje, ofreciéndoles disculpas en voz baja o susurrando gratitud, como si ahora, bajo el mazo de Ruth Sterling, finalmente fuera seguro preocuparse. Y cuando la audiencia se reanudó, la jueza no habló durante un minuto completo, simplemente repasó sus notas, revisó sus archivos y luego miró a la galería y dijo, «Vinieron aquí esperando entretenimiento. Se irán habiendo presenciado cómo un sistema rinde cuentas por primera vez en años. No confundan las dos cosas». Y no fue grandioso, no fue ostentoso, pero fue el tipo de momento que la gente recordaría una y otra vez, porque fue entonces cuando se dieron cuenta. El poder en esta sala no pertenecía a la fiscalía, la defensa ni la prensa. Pertenecía a una anciana con una columna vertebral de acero y sin tolerancia a las mentiras, y con un último golpe de mazo ese día, pronunció las palabras que resonarían en los ciclos de noticias y las secciones de opinión por igual. Este caso ya no se trata de Amira Blake, se trata de todas las Amira, a quienes nunca se les dio este tipo de sala de audiencias. Cuando el tribunal se reanudó por última vez, los escaños estaban llenos no solo de espectadores curiosos y periodistas, sino de personas que habían comenzado a hacer fila antes del amanecer.
madres de la mano de sus hijas, estudiantes que alguna vez caminaron por esos mismos pasillos de la escuela, incluso maestros fuera de servicio sentados en silenciosa solidaridad, todos atraídos no por el espectáculo de un juicio, sino por la tormenta que se había estado formando lentamente detrás de él. Estrado donde la jueza Ruth Sterling ahora estaba sentada, con toga, inexpresiva, pero de alguna manera más imponente que cualquier uniformada. Autoridad en la sala. Al golpear el mazo, Ruth llamó al orden y preguntó con calma: ¿Está presente el señor Fallon? Ruth lo interrumpió. El vídeo muestra que bloqueó el paso de un menor. Un hombre tímido con el pelo engominado levantó la mano al dar un paso al frente, con el mismo aspecto de hombre aterrorizado que se veía expuesto. Al ser interrogado, intentó presentar el incidente como un malentendido diciendo que Amira se movió agresivamente. Ella se hizo a un lado. Tropezaste. Deja de describir la gravedad como si fuera su intención. Fallon tartamudeó, intentó reorientar la conversación, pero Ruth se inclinó lentamente y preguntó: ¿por qué no incluyó en su informe que la siguió por ese pasillo después de una discusión verbal en clase? Y el silencio que siguió hizo que Fallon se marchitara visiblemente mientras la verdad se revelaba en público, que había señalado a Amira varias veces, se había burlado de su pronunciación frente a sus compañeros de clase y había amenazado con detención cuando ella puso los ojos en blanco en protesta, cosas que nadie había tomado en serio hasta ahora, hasta que este tribunal le dio voz al patrón silencioso. Cuando le preguntaron a Amira si quería hablar, dudó al principio, pero luego se puso de pie, con voz suave pero firme, mientras decía: no quería ser noticia. Solo quería que me dejaran en paz. No peleé con nadie. Ruth miró a su alrededor, tomó su mazo, lo sostuvo en el aire y dijo: antes de emitir este veredicto, permítanme ser muy clara. Este tribunal ha presenciado no solo una tergiversación de los hechos, sino un abuso de poder. Un agente que ocultó pruebas relevantes, un profesor que usó su autoridad para humillar, un fiscal que se basó en la indignación pública en lugar de la ley, y un sistema que asumió que una chica negra callada era culpable incluso antes de hablar. Fallon por la Junta Estatal de Educación. Y así, la situación cambió, no con rabia, sino con precisión, con recibos, con la silenciosa fuerza de alguien demasiado mayor para preocuparse por las represalias y demasiado astuto para dejar algo sin resolver. Mientras la multitud absorbía el momento, Ruth se quitó las gafas, juntó las manos y miró al corazón de la sala como si contemplara la historia misma, y dijo: la justicia no tiene rostro ni edad, tiene espalda. Y hoy se puso de pie. Y entonces se levantó, mazo en mano, y salió mientras toda la sala, el jurado, la galería, los periodistas, incluso la propia madre de Amira, se ponía de pie instintivamente, no porque se lo hubieran dicho, sino porque algo en su interior reconocía que acababan de presenciar algo excepcional, algo que repercutiría más allá de la sala, más allá del caso, más allá de los titulares. Y Amira, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, no miró a las cámaras, ni a la prensa, ni a su abogado, sino a la puerta por donde había salido el juez, y susurró: gracias. Porque en un mundo que esperaba que fuera aplastada, una mujer se levantó con un mazo y le dio el espacio para volver a estar completa.